de cómo recalentar la comida. Probablemente los días 25 de diciembre y 1 de enero son los días mundiales del recalentado, porque a todos nos gusta probablemente volver a consumir o volver a probar esos platos deliciosos que ya se elaboraron una vez. La practicidad de esto tiene que ver además con que normalmente cuando cocinamos es posible que no calculemos las porciones adecuadamente y que además no sepamos el apetito de nuestros comensales. Entonces tiende a sobrar quizás un poco de comida. A veces inclusive puede ser práctico, puede ser útil el hecho de cocinar un poco de más. ¿Para qué? Para comer al día siguiente. Y esto justamente es lo que ocurre en estas épocas o en estos días de Navidad, donde quizás muchos de nosotros, mi abuela que me está viendo allá en Mérida, pues sabía que cuando yo pedía comida me decía, allá hay hallaca, allá hay pernil del día de ayer y eso es lo que se va a cocinar. Entonces, normalmente es algo que ocurre en el coexistir de todos nuestros hogares, que siempre hay un poco del día anterior para obviamente volverlo a comer. Ahora, ¿cuáles son las opciones para nosotros recalentar de una manera correcta, de una manera saludable, sin que el alimento se contamine, que no nos genere obviamente efectos adversos desde el punto de vista digestivo y metabólico, y que además aquellos que están controlando su peso y que lo van a seguir querer haciendo en esta Navidad, por supuesto no añadir más calorías de las que ya tiene la preparación propiamente dicha? Alguna de las cosas más importantes, la premisa ideal básicamente es calentar siempre por encima de los 70 grados centígrados, al menos por 2 minutos, para que eliminemos la mayor parte de los gérmenes. Tratar de enfriar la sobra lo más rápido posible, al menos menos de 2 horas después de haberla cocinado, y guardarlas en el refrigerador y consumirlas 3 o 4 días después de esto. Es decir, antes de esta época o de esta duración de días, no es seguro consumirlo. Recalentar la pasta en agua caliente para que se despegue probablemente es una de las cosas que menos hacemos, pero es una de las más útiles, no solamente para permitir que no hayan gérmenes alrededor o moho alrededor de la pasta, además de grasa añadida una vez que la hayamos conservado, pero también desde otro punto de vista permite que la pasta se conserve desde el punto de vista organoléptico en mejor proporción. Las sobras congeladas deben descongelarse adecuadamente primero en la nevera. Una vez que las descongeles, puedes prepararlas nuevamente o comerlas dentro de 4 días como máximo. Y no se vuelven a congelar las sobras que una vez ya se hayan descongelado. En el caso de los panes, de las tortas, hablo de las tortas secas, de las pizzas inclusive, siempre se pueden mantener crujientes cuando se calientan en un sartén sin grasa durante 1 o 2 minutos, no más de eso, a una temperatura medianamente templada. En el caso de las sopas y los guisos, a menudo puede ser que mejoren cuando se recalientan porque el sabor se puede desarrollar por completo. Trata de ponerla a fuego lento, medio o alto, revolviendo regularmente para poder recalentarlo. Inclusive es algo que podemos consumir hasta 3 veces una vez ya elaborado. En el caso de las carnes y los pescados, incluyendo el cerdo, trata de recalentar si antes se habían cocinado completamente. Si no estaban cocidos, es decir, esas carnes que se cocinan a medio término, a 3/4, deben cocerse primero para luego, obviamente, conservarse. Y aquellas que se hayan guardado en el frigorífico repentinamente, también tiene, obviamente, al sacarlas del refrigerador, tratar de, al calentarlas, chequear que todos los lados de la pieza estén igualmente calentados o cocinados para que no haya la pieza se caliente de una manera uniforme y por lo tanto permita que ya esté bien cocida, porque como dije, no se puede recalentar un producto que haya sido cocinado no a término completo en el caso de las carnes. Ahora bien, normalmente yo les decía que hay una premisa que calentar por encima de 70 grados centígrados al menos 2 minutos se considera seguro, inclusive para algunas cosas. Fíjense que hay algunos mitos en el caso, por ejemplo, de las setas o los champiñones, que se dice que no se puede recalentar porque pierden su elasticidad. El detalle de calentarlos probablemente a una temperatura media, sin agregar algo de grasa, inclusive con otros vegetales, puede ser seguro y no necesariamente cambiar su propiedad organoléptica. En el caso del arroz, el arroz por sí mismo contiene un hongo cuando está en su fase cruda, es decir, antes de cocinarlo. Pero algunas de esos hongos pueden ser resistentes inclusive a altas temperaturas. Por lo tanto, una vez cocido el arroz, una vez recalentado el arroz, puede contener el mismo hongo. Entonces es importante que en el caso del arroz comamos única y exclusivamente la porción, o cocinemos única y exclusivamente la porción que vamos a comer, y no se considera tan seguro obviamente volverlo a comer o recalentarlo. En el caso de las espinacas,
pareciera un mito, pero bastante frecuente, es que las espinacas, una vez recalentadas, producen algo que se llama nitratos. Y los nitratos son productos precancerígenos, no necesariamente cancerígenos, pero se ha asociado a algunos cánceres como el cáncer de colon. Entonces, trate de no recalentar espinaca o trate de no volver a consumir espinacas una vez que ya las haya cocinado, ¿para qué? Para evitar, obviamente, que esos nitratos se produzcan en mayor cantidad. Ahora bien, en el caso de aquellos que van a cuidar su peso corporal, si vas a calentar una carne, si vas a calentar quizás inclusive algún trozo de algún otro alimento, trate de no añadir más grasa al sartén. Con la propia grasa que el alimento ya conserva en su preparación original, calentado a fuego lento, vamos a conservar probablemente la misma carga calórica que nosotros tenemos. Aparte de esto, calentarlos de manera separada, es decir, las carnes calentarlas en su separación, lo que es cerdo es cerdo, lo que es pollo o aves es pollo o aves, lo que es carne de res es carne de res, el pescado siempre debe recalentarse básicamente solo. Y en el caso de los otros alimentos, pues obviamente también calentarlos de manera individual, de manera de no mezclar si hay algo que esté contaminado allí con el resto de la preparación y por supuesto nosotros poder identificar. Recuerden que la salud entra por la boca. Mantenerse saludable tiene que ver no solamente con todo lo que comemos, sino además, como el día de hoy estamos describiendo, cómo lo comemos, es decir, de qué manera lo preparamos, de qué manera lo calentamos, para seguir disfrutando de esta y todas las épocas de tu vida en confort y en bienestar, como es el lema de nuestra sección. Con esto creo que ha quedado suficientemente claro de cómo recalentar de manera correcta para que les sea de utilidad a ustedes en casa. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que pueden seguirme por @domingoporras en Instagram, de allí lo va a llevar al resto de las redes sociales y nos vamos a mantener en comunicación para seguir compartiendo información de interés nutricional que se les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve la